Secuestrar, tratar de manera cruel, inhumana e indigna a civiles y militares fue una práctica generalizada y sistemática de las extintas FARC-EP durante el conflicto armado en Colombia. Para esclarecer lo ocurrido y hacer justicia por estos crímenes, la Jurisdicción Especial para la Paz abrió el 4 de julio de 2018 el caso 01, que investiga los secuestros cometidos por las FARC-EP, así como otros crímenes perpetrados durante el cautiverio. A la fecha, 402 comparecientes de la extinta guerrilla han entregado versión en este proceso. En enero de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 7 antiguos integrantes del último secretariado de las extintas FARC-EP por haber ordenado secuestrar a civiles e integrantes de la fuerza pública. La JEP también los halló responsables por no controlar el trato que sus subalternos les dieron a las personas secuestradas, quienes fueron además víctimas de desaparición forzada, homicidios, desplazamientos, torturas, esclavitud e incluso violencia sexual. En junio de 2022, por primera vez en la historia, los jefes de las extintas FARC-EP aceptaron ante la justicia, las víctimas y el país su responsabilidad por miles de secuestros documentados por la JEP. Hoy, el Tribunal para la Paz prepara su sentencia. Con dolor en el alma, venimos a esta audiencia a reconocer, y estamos ante ustedes reconociendo que a nombre de ideas revolucionarias cometimos estos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La voz de las víctimas ha estado en el centro de la investigación. Durante 2 años, la JEP escuchó a casi 800 víctimas de secuestro, quienes hicieron observaciones a lo dicho por los comparecientes de las extintas FARC-EP. De parte de las extintas FARC me gustaría escuchar de viva voz que ellos reconozcan la verdad, que ellos reconozcan los hechos por los cuales nosotros estamos hoy en día siendo personas desplazadas. Les manifiesto a los comparecientes del bloque noroccidental Frente 58 que no cataloguen las víctimas de ingenuas y tampoco nos revictimicen más. Solicito igualmente que se diga la verdad sobre la amenaza que fueron hechas en mi contra posterior al hecho victimizante del secuestro. Lo que ellos hicieron conmigo fue un delito de lesa humanidad porque me secuestraron, me violaron y fuera de eso me tomaron como escudo humano. Entonces yo les pido a ellos que por favor llamemos las cosas como son. Además, la JEP recibió más de 1.200 escritos en los que las víctimas hicieron preguntas sobre su secuestro y pidieron que se profundizara en las responsabilidades de quienes dieron las órdenes y las ejecutaron en las regiones. Para conocer estas verdades, desde 2022, la JEP investiga a las 7 estructuras de las FARC-EP y a los exmandos medios que ejecutaron las órdenes del secretariado en las regiones. Así, en lo ocurrido de la investigación, la JEP ha imputado crímenes de guerra y de lesa humanidad a un total de 41 comparecientes de las FARC-EP que lideraron o fueron determinantes en la ejecución de la política de secuestro en distintos departamentos del país. La primera imputación regional fue contra 10 exmandos del Comando Conjunto Central de las extintas FARC-EP responsables de los secuestros en Tolima, norte de Huila y Quindío. La segunda imputación fue contra 8 exmandos del bloque occidental por secuestros en Valle del Cauca, Cauca, Nariño y sur de Chocó. Estos comparecientes de las FARC-EP ya reconocieron su responsabilidad por estos secuestros en audiencias públicas ante la justicia, las víctimas y el país. Uno mira todo ese trabajo que se hizo en la FARC de organización y de control, que fue un desastre, esto fue un desastre. La FARC se está convirtiendo en una maquinaria de muerte que nos hizo un daño grande a la misma FARC. Puras políticas. Cometimos secuestros a menores de edad, a personas adultas mayores. Aún hay personas que murieron en cautiverio, que son cosas pues muy dolorosas para las personas, para sus seres
queridos que estaban esperando pues el regreso de su familiar. La JEP además imputó a 5 exmandos del bloque Caribe por secuestros en Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y la ciudad de Barranquilla, y a 4 exmandos del bloque Magdalena Medio por secuestros en Santander y algunas zonas de norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cesar. En esta audiencia pública, 7 comparecientes del bloque noroccidental de las FARC-EP tienen la oportunidad de reconocer en público su responsabilidad por los secuestros y otros crímenes cometidos en el contexto del cautiverio en Antioquia, norte del Chocó, sur de Córdoba, Caldas y Risaralda. Antes de llegar a esta audiencia, los 7 comparecientes ya habían aceptado por escrito los crímenes imputados por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, que los halló responsables regionales de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes cometidos contra las personas secuestradas, como desaparición forzada, asesinato, violencia sexual, tortura, atentados a la dignidad personal y tratos crueles e inhumanos. Ellos son Luis Óscar Úsuga Restrepo, conocido como Isaías Trujillo o El Viejo; Jesús Mario Arenas Rojas, conocido como Marcos Urbano; Rodolfo Restrepo, conocido como Víctor Tirado; Martín Cruz Vega, conocido como Rubín Morro; Ovidio Antonio Mesa Ospina, conocido como Anderson o Carranza; Pedro Baracutao García Ospina, conocido como Pedro Baracutao; Joverman Sánchez Arroyave, conocido como Rubén Cano o Manteco. El bloque noroccidental fue una de las 7 estructuras creadas en 1993 por las FARC-EP para cumplir con el plan estratégico de tomarse el poder por las armas. La misión particular de este bloque era crear condiciones políticas y militares para controlar los territorios de Urabá y la frontera con Panamá. Para eso, necesitaban dominar también las vías terrestres que conectaban a la capital de Antioquia con Urabá, el Bajo Cauca antioqueño, el suroriente de Chocó, el occidente de Caldas, Risaralda y la autopista Medellín-Bogotá. El bloque noroccidental estaba conformado por 9 frentes rurales, un frente urbano y la columna móvil Mario Vélez. Además contaba con el bloquecito, una estructura que agrupaba varios frentes que operaban en el oriente antioqueño y el oriente de Caldas, y otra que se llamaba el bloque, que también agrupaba varios frentes y operaba en 2 subregiones. La primera, el Gran Urabá y Córdoba, y la segunda, norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueños. Con la presencia del bloque noroccidental de las extintas FARC-EP en Medellín, se libró la única guerra urbana en Colombia, con el Ejército Nacional, los paramilitares y la guerrilla combatiendo en las calles de esa ciudad. El bloque noroccidental, como otras estructuras de las FARC-EP, además tenía que conseguir dinero para sostenerse y enviar 2.000 millones de pesos cada 2 años al secretariado. Entre sus fuentes estaba el narcotráfico y la minería ilegal, pero también se valieron de las extorsiones y los secuestros. La Sala de Reconocimiento de la JEP encontró que secuestraron siguiendo los 3 patrones criminales desplegados por el antiguo secretariado: para financiarse, para forzar al Estado colombiano a un intercambio por guerrilleros en las cárceles y para controlar los territorios. Entre los secuestros para forzar el intercambio por guerrilleros en las cárceles, el bloque noroccidental marcó la historia del país con el secuestro y asesinato del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y su consejero de paz, Gilberto Echeverri, en 2002. Además, mantuvieron cautivo por 8 años al representante a la Cámara, Óscar Tulio Liscano. Luciano Marín, conocido como Iván Márquez, fue el coordinador del bloque noroccidental ante el secretariado. Márquez incumplió el acuerdo final de paz, se rearmó y, como consecuencia, fue expulsado de la JEP. El bloque noroccidental tuvo 3 comandantes. El primero fue Noel Mata Mata, conocido como Efraín Guzmán. Luego Manuel de Jesús Muñoz Ortiz, conocido como Iván Ríos. Y finalmente Luis Óscar Úsuga,
conocido como Isaías Trujillo o el Viejo, quien es el único que sobrevivió a la guerra, cumple con el acuerdo final de paz y hoy comparece ante la JEP. En el año 2000, durante su periodo de máxima expansión, el bloque noroccidental contaba con 3.145 combatientes y 923 milicianos. Sin embargo, a partir de 2002 comenzó su declive. Los enfrentamientos con el Ejército Nacional, las capturas y las confrontaciones con grupos paramilitares provocaron la muerte de 2 comandantes del bloque y de varios comandantes de frente, además de la muerte o desmovilización de cientos de guerrilleros. Eso terminó en la pérdida progresiva del control territorial y la capacidad operativa del bloque noroccidental. Con el acuerdo final de paz, 1.604 combatientes de este bloque de las FARC-EP dejaron las armas.